Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Primera carta que escribió Juan en su capítulo 2 de su primera carta. Su verso a leer es el verso 1. En el nombre del Señor Jesús dice la palabra de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando leemos el verso, oímos lo que el Espíritu Santo, al haber usado a este hombre, le da una gracia para tratar a la congregación y escribirle esta carta y decirle hijitos. Juan usa esos términos cuando usa padres, jóvenes e hijitos, según el capítulo 2, verso 12. Cuando está hablando de los padres, está hablando de los ya maduros en el Señor. Cuando está hablando de los jóvenes, está hablando de aquellos que tienen una juventud en el Señor, jóvenes en el Señor. Hay quienes que ya son muy grandes de edad, pero son jóvenes en el Señor. Y hay quienes que ya son grandes en edad, pero grandes en el Señor. A veces ya se mira de sus 50, 55 y más años en el Señor. Pero cuando se habla de los hijitos, se está hablando de los recién convertidos. Y aquí, hermanos, cuando llegamos a ver, este hombre escribe y dice: yo les escribo para que no pequéis. Se viene a ver, ¿verdad?, que el que más falta en casa es el más tiernito. Bueno, decía un hermano en una ocasión escribiéndome algo, decía: ya no soporto a mi niño, decía, porque son tan traviesos. Pero tiene que soportarlo, le decía yo, porque si le preguntaría a sus padres, a ver qué travieso fue usted también, le decía yo, y ellos lo soportaron a usted y usted ya es grande. Pero se tiene que lidiar con los pequeños. Miren, hermanos, se va a lidiar con el pequeño. Yo recuerdo el consejo que daba don Benjamín Menchú en una ocasión cuando hablaba de la juventud. Él decía, porque se había levantado alguien y había marginado rotundamente a la juventud, pero el hombre se levanta y dice: no, a la juventud no hay que tratarlo así. La juventud es como la niñez, decía. El niño hay que llevarlo en la mano, porque si no, tropieza solo y cae y es duro el sumatón. Pero si al joven se lleva de la mano, puede tropezar, pero no se golpea. De manera que al mirar aquí Juan dice hijito, el tierno, como que tiene más tendencia a fallar, a pecar, a faltar, a errar, pero también da una salida y dice él: y si alguno hubiere pecado, bueno, hay pecados que la misma Biblia nos enseña que hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Son ofensas. Por ejemplo, Efesios 2:1, cuando se habla de pecado, dice que nos halló en delitos y pecados. Pero el pecado es aquello que como alguien que le tira, ¿verdad?, usa tal vez un arco, un rifle y le quiera tirar al blanco, pero erra. A eso se le llama pecado, porque
tal vez tan grandote es el objeto a cual le apunta y ni a ese le pega. A veces dice, qué pecado, ni a eso le pega. Y el que va caminando se esfuerza por no fallar, se esfuerza por no faltar, pero faltamos, fallamos. A eso se le llama pecado. Pero el delito ya es la iniquidad creada en el corazón, que ya intencionalmente hago algo contra él o contra ella. Eso ya se le llama delito, ya es algo intencional, oigan. Pero aquí si alguien va a errar, hay un abogado, el abogado viene y empieza a juzgar por las evidencias que tiene de su cliente, de su defendido, bueno, y en base de ello justifica o condena. Yo oí la expresión de un hermano, un abogado, porque en determinado momento estábamos con él, cuando le contaban el caso, decía, quédese aquí. Pero el hombre había cometido un asesinato, los padres querían que él lo defendiera, pero él le decía, me quedaba oyendo, hermano, porque él decía, fallaste, hay un delito hecho, consumado, que no te perdona. Tienes que declarar y decir, sí, cometí este delito para que estando en la casa te saco de esta y esta manera. Uno se queda oyendo, hermano. Pero por las evidencias que llegan a él, ellos abogan la causa, abogan y dan la instrucción a fin de que a aquel le dé la condena justa y después. Pero ahora dicen que el abogado que tenemos nosotros se llama Jesucristo. Él es el que aboga nuestra causa para con el Padre. Quiere decir que nosotros como que indignamos al Padre, enojamos al Padre, pero hay alguien que va y aboga la causa. ¿Pero qué va a abogar? No va a abogar algo porque nos va a condenar, nos va a sentenciar a la condenación. Hay una sentencia, hay sentencias, por ejemplo, la Biblia dice, para que no seáis condenados por el mundo. Esa frase quiere decir que lo que sufre el mundo lo puede llegar a sufrir un creyente a causa de un pecado, lo puede llegar a sufrir. Pero dice, para que no seáis condenados, que la sentencia, la pena, la condena que el mundo sufre, lo puede sufrir aquel por un pecado. Pero ahora en la palabra dice que él aboga. Cuando me quedaba viendo la vida de Cristo como el fiador, Él es el fiador suyo, el fiador mío, sobre Él cae, recae. Y le voy a decir algo, que cuando un abogado falla en todo aquel gran proceso, hay quienes que hasta en la cárcel terminan con su defendido. Pero ahora aquí este abogado se le llama abogado justo. Me ha llamado la atención y quiero presentarle en la Biblia. He encontrado, y le voy a decir así, a tres clases de justos. Hay tres clases de justos en la Biblia, y cuando miramos a cada justo aparte, vemos a Jesucristo el justo, está Dios el justo, el Padre el justo, pero que ellos en sí, en esencia, son una sola persona. Venimos a ver que Él es el justo, y Él es el que justifica, y Él es el que condena. Pero yo estaba mirando en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque quiero presentarle a usted, le decía, los tres clases de justo que hay un justo que se llama justo de nacimiento. Lo va a abreviar y luego se lo va a mostrar en los textos. Hay un justo de nacimiento. En la vida hay quienes que sustentan una vida justa por las obras que hacen, y hay quienes hemos sido a ser llamados justos por la fe en Jesús. Oiga bien, y cada justo llega a tener su paga, su recompensa. Solo que hay alguien, por ejemplo,
justo que tiene doble paga y le llamaría que sería el justo por la fe, el que ha creído en el Señor y ha venido a ser justificado del pecado, entonces lo ha declarado justo de toda culpabilidad. Este justo tiene recompensa de sus obras justas sobre la tierra y recompensas de sus obras justas en el tribunal de Cristo. Pero hay justos que sustentan ese nombre de justo. Se habla, ese hombre es tan justo porque dijo lo justo, hizo lo justo, dio lo justo, pero es un hombre inconverso. Es un hombre, hay gente inconversa que hace lo justo, da lo justo, está en el momento justo y luce lo justo, todo lo justo. Pero esos justos van a ser recompensados sobre la faz de la tierra, tienen una recompensa, hermano. Pero él viene a ver que ese justo Dios lo está mirando, que está haciendo una obra justa, y hay alguien que es más justo que otro, pero en obras. Pero lo que le va a presentar primero es al justo de nacimiento. Le va a mostrar aquí. En la palabra del Señor venimos a encontrar algo y le voy a leer en Éxodo 32. Oigan lo que dice el libro del Éxodo 32. Yo me quedaba viendo esta palabra en versos 32 y 33. Oigan lo que dice el verso: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios dice la palabra que Moisés le dice: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él le dice a Dios: bueno, tú has escrito un libro, pero ese libro, yo me quedaba viendo que este libro se llama el libro de los vivientes de Israel. Oiga bien, se llama el libro de los vivientes de Israel. Algunos han querido asociarlo con lo que es el libro de la vida. Le voy a mostrar lo que es el Apocalipsis 3:5, donde, por ejemplo, él hace una promesa, a diferencia cuando él dice: y no borraré. Algunos lo toman como una amenaza, pero no es una amenaza, es una promesa. Cuando el que ha sido inscrito en ese libro no lo borra Dios. Había una contradicción si llegáramos a decir que aquel es este mismo libro, porque dice Dios: al que pecare contra mí, a ese raeré, borraré yo de mi libro. Pero se llama el libro de los vivientes de Israel. Juntemos el verso con el Salmo 69. Este Éxodo, Moisés le dice a Dios: bórrame de tu libro. Si no vas a perdonar el pecado que Israel ha cometido, entonces bórrame de tu libro. Pero Dios le dice a Israel: al que pecare. Nosotros miramos que tenemos un abogado, que el que peca, el abogado viene y hace ver que su nombre está ya en el libro de la vida, y no he borrado su nombre del libro de la vida. Pero en el libro de los vivientes de Israel, cuando venimos a mirar nosotros, bueno, Dios dice: al que pecare, a ese voy a raer yo de mi libro. Oiga este Salmo 69, el verso es 28. Sean raídos del libro de los vivientes. Le voy a decir algo más también. A veces, por ejemplo, el predicador, cuando empieza a dar el evangelio, él dice: bueno, amigos, si se arrepiente, va a ser borrado su nombre del libro de la condenación. Pero le va a mostrar, hermano, dónde estaba escrito usted antes que se convirtiera. ¿Dónde estaba usted registrado antes de que usted se convirtiera? No había un libro donde usted y yo vivíamos registrados para
decir borrar, oiga el verso. Si hablamos del libro de los vivientes de Israel, Dios registraba a cada israelita, pero aparte de ello, viene y dice, sean reídos del libro de los vivientes. Y luego dice, y no sean escritos entre los justos. Cuando el texto dice no sean escritos entre los justos, hay una diferencia de un libro a otro. Si se borra de acá, hay que pasarlo para acá. Pero si se borró acá, ni entonces ni lo vayas a inscribir aquí. Según la palabra nos hace ver. Pero ahora viene que cuando llegamos a ver, de una vez declara que ese libro se llama el libro de los vivientes, pero está hablando, este salmista, cuando venimos a mirar a este salmista David, él habla y entiende que Dios, por el Espíritu Santo, le revela que ese libro se llama el libro de los vivientes de Israel. ¿Cuál era el libro de los justos? ¿Cuál era el libro de los justos? Denle un vistazo al Apocalipsis 13, el verso, cuando dice no sean escritos ni en el libro, como dice aquí, de los justos. Los que nacían justos, oiga bien, los que nacían justos venían a interpretar la vida de Cristo sobre la tierra. Tal vez no era un 100% que se veía en un solo justo la vida de Cristo, pero en ese justo se miraba algo de la vida de Cristo, porque aparecía otro justo, ya venían justos, nacían justos, y esos justos, sus nombres, oiga cómo dice el Apocalipsis 13, el verso 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero eso se llama el libro de la vida del Cordero. Dice que en el libro de la vida del Cordero está escrito todo lo que es el sacrificio, la obra de Cristo, pero cada justo que venía al mundo venía a verse en él algo de la vida de Cristo, venía a verse en él, pero los justos estaban, como dice el verso, los moradores cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, la vida de Cristo, en el libro del justo, en el libro del justo, no estaban escritos ahí, de manera que si pecaba un israelita que no había nacido justo, pero estaba en el libro de los vivientes, porque el hombre llegaba a ser justo al practicar completamente la ley, el hombre era justificado por las obras de la ley, de manera que si vivía practicando lo que la ley marcaba, la misma ley lo justificaba y moría justo, y ese tenía un lugar de justo. Pero a diferencia del que nacía justo, hoy también que ahora, si el que pecaba no era inscrito en el libro de los justos, porque ahí está el libro de los justos, los que nacían justos, ¿dónde eran inscritos entonces? Miren lo que dice el libro del profeta Jeremías, porque vale la pena, hay bendiciones tan grandes para aquel que va a tener una vida justa ante los ojos de Dios, mayormente los que hemos creído en el Señor, porque no solamente una recompensa por hacerlo justo ante los ojos de Dios sobre la faz de la tierra y aún en su santo tribunal. Oiga el capítulo 17 y el verso 13 del libro de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Ahora, mire lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice que los que dejan al Señor
los que abandonan al Señor vienen a ser inscritos en el polvo de la tierra, borrado, raído del libro de los vivientes. Oiga bien, hermano, ni inscrito en el libro de los justos, sino que ahí, en el polvo de la tierra, era registrado. Un día preguntaba a alguien, me da igual mucho cuando dice que llevaron a una mujer y lo acusaban y decían: esta mujer lo hallamos en el acto mismo de adulterio, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices?, le decían al Señor. Dice que el Señor, hermano, no contestó y se inclinó y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribía él ahí? Los nombres de todo aquello, ¿verdad? Si igual estaba, peor que aquella mujer, porque a veces hay, hermanos y hermanas, que a veces tal vez hermanos, hermanas, tal vez predicadores, que a veces predican, enseñadores de la palabra, hermanos, pero muchas veces se mira una prepotencia, una fuerza tan grande para acusar, para señalar, pero a veces tienen un pecado oculto que no lo quieren declarar y decir, y después, pero se viene a ver la acción en ellos, ¿verdad? Una gran prepotencia. Pero oiga el texto, aquellos también llegaron a ser escritos en el polvo de la tierra. Todavía le voy a mostrar el libro de Job 30. Oiga lo que dice Job 30, el verso 7 o 8. Miremos lo que dice este texto del libro de Job. Dice aquí, la palabra misma nos enseña, nos hace ver. Si nos ubicamos, ella es una gran luz para nuestra vida. El verso 8 del Job 30 dice: hijos débiles, hombres sin nombres. Los hombres que llegaron a entender a Dios reconocieron que el hombre pecador y sin Cristo se llamaba vil, sin nombre, más bajo que la misma tierra, más bajo que la misma tierra. Pero ahora, cuando le decía que Jesucristo el justo vino, nosotros, hermanos, tenemos una gran bendición. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, donde Él dice: y no borraré su nombre. Pero quiero mostrarle, por ejemplo, al proceso de la palabra que vemos y ilustramos. Los justos venían, nacían, pero los justos pecaban, fallaban de alguna manera. Pero quiero mostrarle, hermano, que el castigo que experimentaban ellos era algo que yo quiero aplicármelo en el tiempo actual. No funciona, porque me hace ver la vida del justo de la antigüedad como la vida del justo en la actualidad. Pero al mirar aquí en la palabra, llegamos a ver lo que el verso dice. Ya no estoy ahí. Mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 2, verso 17. Oigamos este texto en Marcos 2. Su verso es el verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Palabra clave: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el tiempo del Señor todavía había justos, ¿verdad? De mira Lucas capítulo 1, verso 6, dice que se habla de la vida de Zacarías e Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Si usted mira la vida de María, la vida de José, por cuanto era justo, el hombre no quería infamar también, pero el hombre era justo. Había hombres justos, sí, hermano. Pero ahora, dice que cuando él vino, no, el justo, ¿por qué él dice que no vino a llamar a justos? Miren lo que dice Lucas también en el capítulo 15, verso 7.
Evangelio según Lucas capítulo 15, verso 100. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, los hijos no necesitan arrepentimiento. Ellos nacieron justos, registrados en un libro, vinieron a interpretar la vida de Cristo. Ellos no necesitan de arrepentimiento. Así dice la palabra del Señor. Pero estaba considerando una palabra que a veces tratamos de aplicarla nosotros al tiempo actual. El justo no necesita un llamado. Bueno, en la actualidad, Romanos 3:10 dice que no hay un justo, ¿verdad? Nacido justo. Porque todos hemos necesitado del arrepentimiento para venir a ser constituidos justos. Pero ahora aquí en el verso, estos justos se terminaron, fíjense, hermanos. Quiero buscar el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel capítulo 18. Lea esta palabra en Ezequiel 18. Miremos lo que dice el verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones del impío que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de su justicia que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pero está hablando de una muerte física, fíjense, hermano. Está hablando de una muerte física. Le voy a explicar algo así. Por ejemplo, un día me quedaba viendo la tribu de Leví. Dice que cuando Leví juzgaba, no miraba si era padre, hermano, tío. Si aquel pecaba, definitivamente tenía que aplicarle la ley porque había fallado. En la actualidad, ¿verdad? Hay quienes también, ¿verdad? Un día le estaba diciendo yo a un hermano muy amigo, muy platicador, y en todo a veces hay mucha vivencia. Pero un día le decía, bueno, tenga cuidado, le decía, porque miraba que hacía una cierta cosa que no era decirle al talle de él. Bueno, con cuidado, le decía, yo soy muy amigo suyo, pero también me enojo y puedo hacer que regañe duro, le decía. A veces, muy amigo podrá ser aquel, muy amiga podrá ser aquel, pero cuando ya hay un pecado, definitivamente va a haber necesidad de aplicarle la justicia que le merece a él, si es cual sea la pena que le vaya a tocar. Quiere decir que los justos, si eran aquellos justos, tal vez eran los financistas del rey, los financistas de los sacerdotes, tal vez eran aquellos que hacían mayor obra que otro justo, pero es donde usamos esa frase, si fallaba. La pregunta es, ninguna de las bondades, de los favores, de las obras, actitudes, dichos, ocasiones justas que haya hecho, lo va a librar. Moría, firme. El texto hace que a veces nosotros queremos aplicar y decir, bueno, ¿saben? La mayoría usa el texto, dice, bueno, y ya falló el hermano. Falló y hay que cortarlo, y hasta nos atrevemos a decirlo, hermano, ya perdió, lo cortaron y perdió todo. Yo le hacía una pregunta a un hermano y le decía, ¿por qué usted dice que ya perdió todo? La Biblia dice que nadie ha sido juzgado, nadie. Dice que va a llegar el día en que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces el que fracasa, yo no puedo señalarle que él ya perdió, que ella ya perdió, porque nadie ha sido juzgado. Todavía el tribunal de Cristo no ha surgido. Ese tribunal surgirá la primera
Comunión, y ahí se van a ver las obras que hizo aquel. Tal vez vaya a tener más paga él que yo, porque ¿cómo haría él las obras? ¿Y cómo estoy haciendo yo las obras? Fíjense más. Las obras van a ser metidas al fuego, y ahí es entonces donde el apóstol dice en la primera carta a los Corintios 4, 5, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí es donde Dios alabará, o realmente yo saldré avergonzado, por decir, de muchos años, pero de pocas obras. Tal vez de pocos años, pero de muchas obras. Oiga, hermano. De manera que entonces cuando llegamos a ver de estas obras que no se toman en cuenta, quiere decir que las obras que había hecho no libran del castigo que merece a aquel justo, y moría en la actualidad. Ya le decía que esta clase de justo nace justo, escrito en un libro donde están todos los justos, y por eso hacía ver parte del libro viviente de Israel, que los israelitas que fallaban, ellos no borraban del libro viviente de Israel, ni escrito en los justos, y luego al polvo de la tierra, a tener al nivel del gentil, para ser condenados al infierno, lago del fuego. Pero mientras vivimos sobre la tierra, si el Señor nos concede la vida, presentar la siguiente parte, ¿verdad? Del justo en obras, del justo en obras. ¿Cómo es un justo en obras y que aún no es convertido, y a veces convertido y a veces cortado de la comunión? Entonces, mientras vivamos sobre la tierra, tratemos de entender la palabra que el Señor nos muestra, para que le demos a cada cosa el sentido y su lugar que le corresponde, y cada día nosotros vivamos, lo hacemos con las instrucciones que Dios nos da. Mientras se nos tenga, hermanos, sobre esta tierra, que nos ayude a entender esta palabra que nos ha mostrado, que Él la bendiga